¿Qué tal? Bienvenidos a mi análisis inmediato a lo sucedido en Inglaterra en la tarde de este sábado para esta zona del mundo, donde por un lado el Venado López noqueó a Michael Conlan en Belfast y mantuvo su título de las 126 libras de la FIB, mientras que en la otra pelea donde estaba en juego, por un lado solo, el título de las 126 libras de la AMB, lo recuperó Leigh Wood con una victoria por decisión unánime sobre Mauricio el Bronco Lara. Una pelea que estaba llena de controversias, una pelea totalmente anormal y que evidentemente tuvo a un ganador que parecía salido de un guión preestablecido para que recuperara ese título. Una pelea que, repito, como lo vamos a ver en mi análisis, fue totalmente anormal, incluso la propia condición física del Bronco Lara, que se presentó vulnerable y débil. Ya les voy a decir desde qué plano se puede analizar esa pelea. Y por el otro lado, una victoria contundente, necesitaba ganar de esa manera el Venado López porque estaba en riesgo su título, también por razones extraboxeo. De eso les hablaré a continuación en un nuevo video sin filtro. Voy a empezar mi análisis con la pelea normal, una victoria contundente, repito, una victoria sin dejar ningún tipo de dudas del Venado López, que en el cuarto asalto puso en la lona a Michael Conlan e inmediatamente no lo dejaron ni siquiera levantarse, llegó la toalla y se decretó el nocaut técnico en una pelea que tuvo las características esperadas, aunque falló nuevamente en su estrategia Michael Conlan de ir a buscar la pelea adentro y allí recibió ese golpe letal que fue, digamos, el corolario de otros golpes que había recibido de un Venado López que salió directamente a buscar el golpe de nocaut. No malgastó golpeo, no recurrió a volumen, simplemente con ese estilo poco ortodoxo de boxeo, ese estilo por el cual uno nunca sabe cómo le va a entrar a sus enemigos, que por momentos parece un peleador de cantina, por otros momentos parece un Freddie Pendleton o alguno de los grandes estilistas del boxeo que trata de trabajar con la guardia baja, simplemente midiendo a su rival como un cazador para conectar su golpe definitivo, su golpe que noquea. Y esta vez, cuando imaginábamos que tendría que llegar en base a algún upper, porque fue lo mejor que intentó en términos de golpes de knockout, fue precisamente con un golpe al cuerpo con el cual derribó a Michael Conlan y no se pudo levantar. De hecho, tuvo que venir el médico. Hubo allí unos momentos de preocupación, incluso del propio Venado, que paró su celebración hasta ver en qué condición se encontraba Conlan. Un Conlan que venía de haber estado en el hospital luego de el terrible knockout que experimentó contra Leigh Wood, un knockout que lo dejó semidesmayado en el cuadrilátero y luego lo sacó del propio cuadrilátero, cayó allí entre el público. Hubo un susto muy grande en esa pelea anterior y esta vez también hubo mucha preocupación de un hombre que tiene muy buenas características boxísticas, tiene muy buen estilo, pero parece que tiene dificultades en el término de resistencia y además por los fallos defensivos que lo dejan vulnerable al golpeo de poder, como le pasó esta vez contra un Venado López que, repito, no utilizó ningún tipo de plan, ningún tipo de estrategia, como lo había dicho en las entrevistas previas. Voy a ir a buscar el knockout y eso es lo que hizo. Hay que destacar algo que es muy importante y creo que es una de las grandes virtudes que tiene el Venado, que por un lado golpea como una mula. Sus golpes realmente, que por momentos parecen golpes de boxeo de cantina, son fatales, son terribles y lastiman a sus rivales cuando consigue noquear con ese trayecto extraño, ese trayecto que llega desde ángulos raros con los cuales él maneja su ofensiva. Es un hombre diferente en términos de boxeo y es ese factor el cual le permite sorprender a todos sus rivales y esta vez fue precisamente Conlan el que pagó los platos rotos. Pero por el otro lado también hay que reconocerle que tiene muy buena resistencia porque asimiló en ese corto tramo de pelea que tuvimos, menos de 4 asaltos, asimiló buenos golpes de un Michael Conlan que estaba dominando en el control de la pelea,
llevaba el ritmo de la misma, inclusive tenía un buen volumen al punto que se animó a ir a buscarlo cuando realmente suponemos que cometió un error, el mismo error que cometió, solo que en las postrimerías de la pelea contra Leigh Wood. Tenía controlada la pelea, lo había puesto en la lona y sobre el final salió a buscar allí un golpe de knockout y se terminó llevando él un madrazo que lo terminó, lo mandó afuera del cuadrilátero. Esta vez el madrazo fue del Venado López, que insisto, se consolida entonces como un campeón sólido en las 126 libras y en una pelea que teníamos mucho temor de que pasara algo extraño. Yo creo que si esta pelea llegaba a la distancia, sin importar lo que hiciera el Venado, se la iban a dar al dueño de casa, evidentemente, que fue el gran celebrado. Me refiero a Michael Conlan. Por eso el Venado hizo lo que tenía que hacer, no había otra opción, había que noquear y noqueó temprano para que no queden dudas. Es un gran campeón y uno de los hombres a seguir y uno de los hombres en esa división a vencer. Vamos a esperar qué es lo que viene. Suponemos que podría tener algún tipo de negociación ya para ir en caso de que, vamos por partes. En las 126 libras tenemos campeón a Rey Vargas, ahora no sabemos qué va a pasar con Leigh Wood, que es el nuevo campeón, pero es un peleador de DAZN. Tenemos a Rey Vargas, que es un peleador de PBC, y tenemos también ahora al Venado López, campeón de la FIB, que está con Top Rank, y obviamente el campeón actual de la Organización Mundial de Boxeo es Robeisy Ramírez, que tiene una pelea en Japón. Si supera esa pelea en Japón, que es su primera defensa, yo no tengo ninguna duda, pongo las manos en el fuego de que lo que viene va a ser una unificación entre Robeisy Ramírez y el Venado López. Anótenlo porque eso es lo que va a ocurrir si Robeisy gana su primera defensa en Japón. Ahora, en la otra pelea, poco para hablar de la pelea, digamos ya hablamos bastante, nos queda algún detalle más sobre el tema de ese prepesaje extraño de la Junta Británica de Boxeo, que el miércoles los pesaron y de acuerdo a algo que está establecido en el contrato, ellos deciden si el boxeador está muy encima del peso divisional, ellos deciden si está en condiciones o no, es terrible, está en condiciones o no de bajar para la hora de la pelea, es decir, a la hora del pesaje, que son 48 horas después. Parece que el Venado estaba allí por las 130 más o menos, 130 o 131, y supuso la comisión, no sabemos quién firmó, si es un médico o quién, que el Venado no estaba en condiciones de bajar más allá de las 128 y medio por un tema de salud. Es un disparate, porque en definitiva ese prepesaje no tendría que existir, por causa de que si eso es una regla dentro del boxeo británico, las peleas de título se rigen por otras reglas internacionales que no contempla un pesaje el miércoles. Muchas veces los organismos como el CMB lo hacen una semana o un mes antes y van acompañando el proceso de reducción de peso, que es otra cosa. Esto que aparece tomado de los pelos realmente es triste y lamentable porque, digamos, el boxeador tiene que llegar el viernes en el peso, si no llega pierde el título. Que después se haga o no se haga la pelea es otra cosa, pero el viernes es el pesaje oficial. Es uno de los horrores que nos está dando en este medio tiempo, más allá de que ha habido mucha polémica en las redes, dándole la razón a la Junta Británica, criticando al Bronco Lara. El Bronco no ha hablado nada y yo creo que después de cobrar su cheque de esta pelea va a hablar algo. Va a hablar algo porque lo que yo vi en esta pelea, lo primero, inclusive me lo anoté por algún lado, fue que lo vi totalmente vulnerable, débil, deteriorado, como si no hubiera rehidratado el Bronco Lara. Y cuidado con esto porque realmente se expuso a sufrir algún tipo de lesión grave, porque yo lo vi demasiado débil. Si ustedes, los que vieron la pelea, habrán notado que al primer golpecito de Leigh Wood, que no pega ni estampillas, lo mandó allí trastabillando, lo puso en problemas, incluso lo puso en la lona con un golpe al cuerpo. En el último episodio incluso estuvo por noquearlo, se salvó, sobrevivió hacia asalto Lara. Y allí hubo dos veces, una vez fue en el 10º episodio y allí por el 4º o 5º, él se le enredaron las piernas, señal clara de que tenía poco balance y se veía deteriorado entre lo físico. Yo pienso, no sé, uno se va a enterar después, yo pienso de que en esta pelea el Bronco Lara no logró rehidratar y yo no sé si no logró rehidratar por una razón o fue por una determinación de la Junta Británica que le dijo no puede bajar de 128, pero no puede subir después de 130 o 131. Estoy seguro que algo así puede haber pasado porque me creo cualquier cosa. Es decir, la mente mía está puesta en que algo raro hubo y que el asunto era que perdiera el título Lara y que lo ganara Wood.
al punto que Bull subió hasta con un sombrero mexicano. No sé por qué subió. Tampoco me animo a expresar si lo hizo, digamos, como una suerte de desafío, tomadura de pelo o lo que sea contra el pueblo mexicano, o lo hizo por respeto a México. Puede ser una cosa, puede ser la otra, pero me llamó poderosamente la atención que en este caso haya subido de esa manera y haya permanecido todo el tiempo con el tradicional sombrero de charro sobre la cabeza. En lo que respecta a la pelea, poco y nada, digamos, fue plasmada por esa debilidad que le noté al Bronco, incluso cuando él daba ese saltito para soltar su tradicional izquierdazo, con el cual ha liquidado a casi todos sus rivales, se notaba que lo hacía de mala manera, lo hacía incómodo, le faltó precisión en el golpeo, fallaba mucho y se sentía muy débil de piernas. Lo vi abrir demasiado las piernas como con ese temor que tienen aquellos que se encuentran debilitados, exprimidos, abren las piernas para tratar de sostenerse mejor. Es un acto, digamos, que de puro reflejo, pero en su inercia se veía torpe de piernas por momentos, señal clara de que no llegó bien físicamente. Incluso a partir del cuarto, el quinto episodio, lo vi jalar aire, inclusive movía el protector bucal, lo sacaba cuando iba llegando a su esquina, señal clara de que estaba falto de aire, con problemas de oxigenación. Sobrevivió de puro guapo y también sobrevivió por las limitaciones que evidentemente tiene Stanley Wood, que no es un gran boxeador, es un boxeador británico que anda allí peleando entre el primero y el segundo nivel, pero que en condiciones normales jamás podría vencer, inclusive hubiera terminado también noqueado en esta pelea, pero hubo allí la intervención de la Junta Británica que entonces, además de facilitarle la victoria, también perjudicó directamente al boxeador en cuestión, que es el Bronco Lara. No le quitamos responsabilidad en el tema del peso, pero creo que este no es un tema de responsabilidad tanto de Lara, si es irresponsable o no. Creo que el gran problema está en esa reglamentación que fue implementada, parece que con el metro y la plomada, para perjudicar a un boxeador. Porque en términos de competencias internacionales, una cosa es lo local, pero estamos hablando de un rival de Leigh Wood que tuvo que viajar 11 o 12 horas en avión, que viene del otro lado del mundo, que necesita un periodo de adaptación y que juegan otros factores. Entonces las reglas locales no pueden regir nunca. Tienen que existir las reglas internacionales para todo este tipo de peleas. Así que alguien se equivocó. Alguien es culpable de todo esto, no sabemos si la AMB, no sabemos si esa Junta Británica o quien sea, pero evidentemente hay que esperar que el Bronco cobre su cheque, es lo que yo creo, para que recién él pueda hablar, porque quizás en el contrato habrán esas reglas de confidencialidad que le impiden ofrecer declaraciones o lo que sea. Supongo que después va a hablarlo, él estaba molesto, incluso vi que se le hizo un gesto raro al referee de la pelea. Supongo yo que una vez en México el Bronco va a decir cómo fueron las cosas y allí nos vamos a terminar de enterar. En definitiva, entonces, un gran knockout del Venado López que sigue su ascenso y que les garantizo que si gana Robaisy Ramírez en Japón vamos a ver esa pelea. Realmente va a ser una muy buena unificación y como les decía en otros videos y se lo voy a decir en el próximo video, el Bronco Lara seguramente ya va directamente a las 130 libras.